¿Te gustaría saber cómo bajar tu pago de impuestos y evitar multas del IMSS y del SAT sin tener nada de conocimientos de contabilidad, incluso si no dispones de mucho tiempo? Si respondiste que sí, entonces quédate, porque aquí te voy a explicar cómo es que yo he aplicado esto para mi propio negocio, incluso lo he aplicado para otros empresarios del giro de construcción, mantenimiento, instalaciones, remodelaciones. Hola, yo soy Renata y he estado trabajando con el contador Fernando Camacho durante alrededor de 3 a 4 años. Cualquier urgencia están ahí para atenderla, son muy puntuales también. Yo creo que si quieren trabajar con un equipo de gente comprometida y responsable, pues ellos son la mejor opción. Ellos ya lo están aplicando, tienen su opinión de cumplimiento positiva y pueden cobrar sus facturas a tiempo. Así que si tú quieres empezar a aplicar esta metodología, quédate porque aquí la vas a aprender. Voy a empezar contándote la historia de Alejandra Cervantes. Ella tiene una empresa de mantenimiento de estructuras metálicas industriales. Ella factura alrededor de 2 o 3 millones de pesos al mes y siempre que cobra se pone súper feliz y me manda mensajes así como de: mira, Fernando, estoy feliz y me siento millonaria porque gracias a lo que aprendí yo en tu clase puedo cobrar mis facturas a tiempo. Y bueno, pues ¿de qué depende que ella cobre sus facturas a tiempo? Tú como dueño de una empresa de mantenimiento, de construcción, sabes que siempre hay un portal que te mandan tus clientes donde tienes que subir tu opinión de cumplimiento positiva, las declaraciones, los pagos, y si no los subes, pues bueno, ellos no te pueden hacer tu pago o simplemente ya no te pueden contratar. Actualmente llevo la contabilidad con el contador Fernando Camacho, todo se me ha entregado de manera puntual. Ampliamente lo recomiendo a contador Camacho como a todo su equipo. Y bueno, ese es el caso de Alejandra Cervantes. Ella tiene que tener un portal actualizado siempre con su opinión de cumplimiento positiva, con el REPSE, con las declaraciones. Y si ella no tiene su portal actualizado, bueno, simplemente sus clientes no le pagan y bueno, ella qué hace, ¿no? Cómo paga las nóminas, los impuestos y todos sus gastos, sus compromisos. Y gracias a que ella sigue todo lo que aprendió en esta clase, ella sí puede obtener su opinión de cumplimiento positiva y tener los portales actualizados para que le paguen a tiempo. Y mi experiencia con el grupo Camacho Limón ha sido muy buena. Realmente yo les recomiendo muchísimo al licenciado Fernando Camacho. De mi parte lo puedo recomendar 100%. También te voy a contar el caso de Samaria Cortés. Su empresa factura entre 500,000 y 800,000 pesos. Su empresa es un poquito más chica, pero lo que quiero decirte es que este método funciona para empresas grandes o empresas chicas. No importa si facturas 1,000, 100,000, 500,000, 1,000,000, 10 millones, 500 millones. Este método que te vamos a enseñar funciona. Ella una vez me llamó y me dijo: oye, Fernando, ¿qué crees que me quieren dar de baja? Ya no me quieren contratar y no me quieren pagar porque me piden algo que se llama que el REPSE, XOES y SUB. Y bueno, yo ya no sé ni por dónde empezar. Llevamos aproximadamente trabajando más de 3 años con el contador Fernando. Algunos trámites con los que nos ha apoyado es con las nóminas del IMSS, del Fonacot. Sube toda la documentación al portal de nuestros clientes. Lo recomendamos ampliamente. También gracias a lo que aprendió en este curso, pudo obtener su estatus positivo y puede estar regularizada ante el portal y ya le pueden pagar sus clientes. Pero lo que vas a aprender aquí no es magia, tienes que invertir un poco de trabajo para tener buenos resultados. Batallé mucho tiempo con una contadora que me hacía tarde la presentación de mis declaraciones. Con este licenciado no he tenido ningún problema, he tenido la ventaja de poderme deslindar totalmente de los asuntos contables. Y la verdad me parece una persona muy leal, te lo recomiendo muchísimo. Me gustaría comenzar a decirte que esta clase no es para ti si tú no te tomas en serio tu contabilidad, si no quieres pagar nada de impuestos, si todo lo quieres mandar en ceros, todo lo quieres bajo el agua. Bueno, pues esta clase no es para ti. También te quiero decir que esta clase no es para ti si tú eres contador, porque esta clase no es para contadores. Esta clase es para personas que son dueñas de empresas de mantenimiento, de construcción, de remodelaciones, de instalaciones. Asimismo, me gustaría decirte que esta clase sí es para ti si tú te tomas en serio tu contabilidad. Si quieres pagar impuestos justos, porque obviamente todos queremos pagar menos impuestos, pero dentro de la ley. Si tú quieres tener control de tu empresa y de tu patrimonio, esta clase ten por seguro que es para ti. Bueno, pues este es el temario que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es la contabilidad? Tipos de contabilidad, declaraciones del SAT más comunes, qué régimen fiscal es mejor, opinión de cumplimiento positiva, para qué sirve pagar el IMSS, qué es eso del REPSE, XOES y SUB, SIROC, declaraciones estatales, declaración antilavado de dinero, portales de información. Y si alguno de estos temas te interesa, pues quédate hasta el final de la clase para que no te pierdas nada. Pero antes de continuar, pues me gustaría presentarme. Sé que no estás aquí para escucharme hablar de mí,
Pero bueno, yo soy Fernando Camacho Limón, soy contador con más de 13 años de experiencia y la mayoría de las personas piensan que por yo ser contador soy cuadrado, pero pues nada más alejado de la realidad. A mí me gusta la aventura, me gusta viajar, me gusta experimentar, me gusta aprender cosas nuevas, pero ojo, también me gusta enseñar. Así como esta clase gratuita, a mí me gusta enseñar. Asimismo te cuento que tengo un canal de YouTube donde constantemente estoy subiendo más cursos, más videos y todo es gratis. Porque sé que hay muchas personas que tienen muchas dudas y a veces no saben ni por dónde empezar. Mi satisfacción, lo que a mí más me gusta es cuando recibo comentarios o testimonios de clientes que me dicen: mira, 1000 gracias, me ha sido de mucha ayuda, me salvaste la vida, muchas gracias por esta información tan valiosa. Y bueno, yo recibo miles de mensajes y me gustaría ponerlos todos aquí en la pantalla, pero es imposible. Llevo un año trabajando con el contador Fernando Camacho y su equipo. Son muy atentos y responden todas las dudas que llego a tener. La experiencia con Fernando Camacho en la parte de contabilidad ha sido muy agradable. La verdad es que para la generación de facturas o todo, cualquier cosa que he necesitado, han estado ahí. He estado muy contento con su servicio. Pero te comento que no siempre fue así. Antes yo trabajaba en un despacho de contadores. Yo no era ni contador ni no sabía nada, pero ahí trabajaba y me ponían como un esclavo a estar capturando mucha información. Yo era el ayudante del ayudante y yo siempre me ponía a pensar y decía: yo quiero ser contador y quiero tener mi propio despacho contable porque se ve interesante. Así es de que yo me metí a estudiar la carrera de licenciatura en contaduría en la UNAM. Me titulé con mención honorífica y ahí puedes ver una foto de mi título que dice Fernando Camacho Limón, titulado con mención honorífica, licenciatura en contaduría. Pero lamentablemente cuando yo salí de la carrera nadie me quería contratar porque pues supuestamente yo no tenía experiencia, ¿no? Y me podía ver como ese dibujito que estás viendo en la pantalla, como una calavera enfrente de mi computadora, sin trabajo, pero yo dentro de mí decía: ¿sabes qué? Esto no va a ser para siempre. Así es de que me puse a hacer algunas ideas para poder tener mis primeros clientes. Y pues sí funcionó. Pude ser contador de algunas tienditas de la esquina, de la papelería, de negocios chicos, que el RIF, que el reciclo, pequeños contribuyentes. Yo hacía facturas, sacaba copias, todo lo hacía en las hojas verdes, pero más que contador, yo me sentía como un secretario y volteaba a ver a otros lados y decía: mira, ese contador tiene empresas más grandes, lleva personas morales, personas físicas con régimen de actividades empresariales, hace cosas del IMSS, del Infonavit, del REPSE, del IXOE, saca nóminas. Yo solo quería una oportunidad porque me sentía un poco desanimado, pero un día me llegó un mensaje de un número desconocido y me dice: oye, yo necesito ayuda con mi contabilidad, tengo estos problemas con el IMSS, con el SAT, con el REPSE, y quedamos en que yo iba a ser su nuevo contador y pudimos cerrar un trato. Pero ¿qué crees? Yo efectivamente no di el ancho. Al principio te dije que nadie me quería contratar porque supuestamente no tenía experiencia, pero ¿qué crees? Me encontré con que realmente sí me faltaba más experiencia, no di el ancho. Empezamos a atrasarnos con las declaraciones de enero, febrero, marzo, abril. La opinión se volvió negativa y yo me sentía como cuando tienes una fuga de agua y la quieres parchar por todos lados, hasta que de repente todo salió de control. A mi cliente no le pagaron por tener toda su opinión de cumplimiento negativa, él no me pagó a mí, quedamos mal, le quitaron el proyecto, perdimos dinero y bueno, todo fue de mal en peor. Y yo me puse a pensar: me van a correr, ya no van a querer que yo sea su contador. Y recibí una llamada de mi cliente y me dijo: oye, ¿sabes qué? Tú me metiste en este problema, tú me vas a sacar. Yo no te voy a correr, pero tú me vas a sacar de este problema en el que me acabas de meter. Y bueno, yo me sentía entre aliviado y entre espantado porque decía: ¿cómo yo voy a sacar de este problema a esta persona? ¿Cómo es que yo me voy a volver un mejor contador? Porque actualmente sí me doy cuenta que me hace falta cierto conocimiento, pero yo necesito convertirme en un mejor contador. Así que yo me puse a estudiar, tomé muchos cursos, leí muchos libros, invertí mucho tiempo e invertí mucho dinero y me volví a poner a estudiar más, tomé más cursos, leí más libros, invertí más tiempo, invertí más dinero, hasta que por fin pude aprovechar todas mis oportunidades, aprender de mis errores y por fin me pude convertir en un experto de contabilidad para empresas de construcción, mantenimiento, instalaciones y remodelaciones. Y todo lo que aprendí te lo voy a enseñar en esta clase
de una manera resumida y lo mejor de todo es gratis. Batallé mucho tiempo con una contadora que me hacía tarde la presentación de mis declaraciones. Con este licenciado no he tenido ningún problema, he tenido la ventaja de poderme deslindar totalmente de los asuntos contables. Aquí te va la clave número 1, que es llevar la contabilidad. Así como un arquitecto necesita planos con medidas exactas para saber cuánto material va a necesitar, para saber dónde hacer un hoyo y dónde no hacer un hoyo, porque si hace un hoyo en una zona específica va a romper alguna otra tubería y bueno, todo se va a salir de control. Asimismo, un médico necesita estudios clínicos para poder saber la salud del paciente, porque no llegas con un doctor y le dices, doctor, me duele la panza, y te dicen, a ver, siéntate aquí, te vamos a abrir a ver qué tienes. Pues las cosas no funcionan realmente así. Primero te tienen que hacer un diagnóstico, te tienen que hacer estudios para después prevenir tu enfermedad o darte un tratamiento. Y asimismo, para eso es la contabilidad. Son esos planos, son esas radiografías para poder medir la salud de tu empresa, para saber cuántos ingresos tienes, cuántos gastos tienes, si tienes utilidad, si tienes pérdida, para simplemente calcular los impuestos y poder prevenir enfermedades dentro de tu empresa. ¿Algún ejemplo de enfermedad dentro de tu empresa? Pues podría ser a lo mejor las multas, la opinión de cumplimiento negativa, que se tracen tus clientes en pagarte, no tener un buen control del dinero. Todo eso son ejemplos de enfermedades en tu empresa y para eso sirve la contabilidad, para poderlos prevenir y arreglar. Hay distintos tipos de contabilidad. Por ejemplo, está la contabilidad simplificada. Es esa que llevas en Excel, con papel y lápiz, en una libreta, algo casero y fácil de entender. Y hay otra cosa que se llama contabilidad electrónica. Aquí vamos a utilizar un lenguaje un poco más complejo. Vamos a hacer estados financieros, balanzas de comprobación, catálogos de cuentas y todo lo vamos a hacer en un sistema contable. Vas a escuchar términos que cargo, que abono, que debe y de haber. Aquí te voy a enseñar un ejemplo de contabilidad simplificada. Simplemente por un lado pones todos los ingresos y por otro lado pones todas las deducciones y puedes calcular de una manera fácil tu utilidad del mes y poder determinar también tus impuestos. Este es un ejemplo de contabilidad electrónica. A lo mejor si tú lo ves de primera vista no le vas a entender nada porque se necesita saber cierto lenguaje, se necesita tener ciertos conocimientos previos para que puedas entender esta clase de información. Y bueno, aquí puedes ver un ejemplo de un acuse de cuando tú mandas al SAT tu contabilidad electrónica, porque a veces hay que mandar la contabilidad electrónica al SAT y te dan un acuse como este. Ahora te voy a preguntar algo y tú piénsalo. ¿Tú cómo llevas la contabilidad en tu empresa? ¿La llevas de una manera simplificada? ¿La llevas de una manera electrónica? ¿O simplemente no sabes? Pues piénsalo. Ahora vamos con la clave número 2, que es las declaraciones más comunes que hay que enviar al SAT. Por ejemplo, está la declaración de ISR, la declaración de IVA, las declaraciones de retenciones por salarios, las declaraciones de retenciones de honorarios, las retenciones de arrendamiento, la DIOT, la declaración anual, y en algunas ocasiones se debe mandar la contabilidad electrónica. Pero me gustaría decirte que no todo con el SAT es pagar impuestos. A veces hay que mandar declaraciones que no necesariamente son para pagar impuestos, pero se tiene que reportar cierta información. Tú puedes tener a lo mejor todos tus impuestos bien pagados, pero si las declaraciones no están con la información correcta, es muy posible que también te puedan llegar alguna multa. Hay que hacer recibos de nómina, emitir facturas, pedir facturas. Y muchas veces escucho que los clientes me dicen, oye Fernando, mándame todas mis declaraciones en ceros y yo sé que así voy a tener mi opinión de cumplimiento positiva. Y yo te invito a pensar, ¿está bien solo mandar las declaraciones en ceros? ¿Sí o no? Bueno, pues si tienes ingresos, trabajas en una empresa, tienes deducciones, tienes empleados, la verdad es que mandar las declaraciones en ceros no es lo más correcto. A lo mejor sí vas a tener una opinión de cumplimiento positiva, pero tarde que temprano el SAT se podría dar cuenta y te va a emitir alguna multa o algún citatorio. Y otra pregunta que me hacen mucho es, oye Fernando, ¿cuál régimen fiscal me conviene más? Y yo lo primero que les digo es, primero tienes que diferenciar tú qué eres, una persona física o una persona moral. Si tú eres una persona física, es muy probable que estés trabajando bajo tu propio nombre, por ejemplo, Fernando Camacho, Juanito Pérez o tu propio nombre. Pero si eres una persona moral, lo más probable es que la empresa se llame de cierta manera, por ejemplo, Empresa Constructora del Sur. Ya que identificaste qué eres, si persona física o persona moral, vamos a hablar un poco de los regímenes fiscales que existen. Por ejemplo, está el régimen de confianza,
pero de personas morales. Aquí vas a estar si tienes menos de 35 millones de pesos al año y si tus socios son solo personas físicas. Pero algo curioso es que las declaraciones aquí se presentan en base al flujo de efectivo, es decir, ingresos cobrados y egresos pagados. Tú puedes hacer una factura en determinado mes, pero si no la cobras, es muy probable que no pagues impuestos de esa factura hasta que la cobres. Así vas a poder determinar utilidades fiscales mensuales y poder pagar los impuestos. El ISR regularmente es del 30%, el IVA regularmente es del 16%. A diferencia del régimen general de las personas morales. Aquí pueden estar los que tengan más de 35 millones o los que tengan menos de 35 millones, es opcional. Aquí los socios pueden ser personas físicas o personas morales. Y las declaraciones de ISR regularmente son sobre los ingresos facturados. Es decir, si tú haces una factura pero todavía no la cobras, es muy probable que tengas que aún así pagar el impuesto sobre la renta. A diferencia del régimen anterior que te expliqué que solo pagas impuestos cuando cobras las facturas, porque aquí regularmente se hacen declaraciones mensuales en base a un coeficiente de utilidad y se paga el 30% de ISR. También existe el régimen de las actividades empresariales y profesionales para las personas físicas. Aquí no hay un límite de ingresos y las declaraciones también son en base a flujo de efectivo, es decir, ingresos cobrados, egresos pagados, para poder determinar una utilidad fiscal y pagar del 0 al 35% de ISR y el 16% de IVA, obviamente considerando las deducciones y los acreditamientos. Y también está el régimen de confianza para las personas físicas. Aquí pueden estar solamente los que tengan menos de 3.5 millones de pesos de ingresos al año. Y a diferencia del régimen anterior, aquí no se pueden aplicar deducciones. Solo se va a pagar una tasa fija de ISR que va de entre el 1 y el 2.5% de los ingresos cobrados. Y bueno, la pregunta que me hacen todos es: oye Fernando, ¿cuál es el mejor régimen que existe? Y yo por eso siempre les comento que no hay un mejor régimen. Todos son buenos, pero depende de las características y de los objetivos de tu empresa. Por ejemplo, si tú eres una persona física, no puedes estar en un régimen de persona moral. O si tú eres persona moral, no puedes estar en un régimen de persona física. Entonces tienes que definir qué clase de empresa eres. Si eres persona moral, si eres persona física, si tienes más de 35 millones de ingresos, menos de 3.5 millones de ingresos. Y con esas características ya puedes definir en qué régimen te toca estar. Pero es necesario que conozcas las características generales de todos los regímenes fiscales que existen para que tú puedas decidir en cuál régimen te conviene estar. Y bueno, si tú haces todo lo que acabamos de hablar, si tú haces tus declaraciones a tiempo, pagas a tiempo tus impuestos, vas a tener un premio que se llama opinión de cumplimiento positiva. Y me gustaría aquí hacer una pausa para que tú pienses, ¿esta clase realmente te está sirviendo? ¿Estás aprendiendo? Bueno, pues me gustaría que simplemente lo pienses, y si estás aprendiendo, te invito a que te sigas quedando porque esta clase todavía se va a poner más buena. La clave número 3 es estar al día con el IMSS. ¿Te duele pagar el IMSS? Bueno, pues a mí también me duele pagar el IMSS, pero he aprendido a verlo más como una inversión que como un gasto, porque te proteges de accidentes y no pones más de tu propio dinero. Imagínate que un día tú estás en la playa disfrutando del día y de repente te llaman y te dicen: oye, ¿qué crees? Que el empleado tal tuvo un accidente, y lo peor de todo es que no tenía IMSS, y tú empiezas a pensar: oye, ¿y los gastos médicos, las incapacidades, qué voy a hacer? Y dices: bueno, como sea, todo eso lo pago. Pero te pones a pensar un poco más y dices: oye, pero si fallece esa persona, ¿te puedes imaginar las multas o las demandas con las que te metes? Por eso siempre es importante tener al día los pagos del IMSS. Otro error común que he visto en las empresas de mantenimiento, construcción, instalaciones, remodelaciones, es que solo tienen un registro patronal, pero eso no es correcto. Deben de tener varios registros patronales si es que tienen diferentes zonas en las que trabajan. Por ejemplo, a lo mejor tu empresa está en la Ciudad de México, pero también tienes operaciones en el Estado de México o en Monterrey, o dentro de la misma Ciudad de México trabajas en distintas zonas, por ejemplo Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán. Tú debes de tener un registro patronal por cada zona. Sería un error solo tener un registro patronal para trabajar por todas las zonas, sino se debe de tener un registro por zona. Otro error que me he encontrado, y es un error muy común, es que las empresas de mantenimiento, de construcción, de instalaciones tienen a todos sus empleados con el salario mínimo. Pero ojo, eso es incorrecto, porque existe un listado de los distintos salarios que debe de tener cada empleado de acuerdo a su oficio o profesión. Por ejemplo,
los electricistas, los herreros, los carpinteros, los pintores, los soldadores, albañiles. Es posible que tengan distintos salarios mínimos de acuerdo a su oficio o profesión. Y lo recomendable es revisar este listado para ver si tus empleados entran en el salario mínimo especial de algún oficio o profesión o pueden estar en el salario mínimo general. Dicho esto, me voy a la clave número 4, que es trámites especiales. ¿Alguna vez te han preguntado del REPSE o del ICSOE, del SISU? Básicamente es un registro en el que tú, si lo tienes, es porque avalas que tú cumples con todas las obligaciones de seguridad social y todas las normas laborales. Y eso del ICSOE y el SISU básicamente son una información que tú tienes que enviar al IMSS o al Infonavit sobre los contratos con empresas, sobre los contratos con los empleados, detalles de los empleados, la información de las aportaciones. Otro de los trámites más comunes que vemos en la industria de la construcción es el CIROC. ¿Qué es eso del CIROC? Bueno, pues es un lugar donde tienes que tú estar presentando el estatus de la obra, es decir, las actualizaciones o las suspensiones. Vamos a suponer que estás trabajando en Acapulco y de repente llega un huracán y por pues simplemente temas climáticos tienes que suspender la obra. Y bueno, tú tienes que presentar un aviso de suspensión y ya cuando todo se regularice tienes que presentar un aviso de reanudación, o simplemente si se acaba el dinero, se cancela la obra, pues tú tienes que presentar un aviso de cancelación, o cuando ya terminas pues tienes que presentar un aviso de terminación de obra. También tienes que estar presentando qué empleado trabaja en cada obra de manera bimestral. Y hablando de impuestos locales, depende en qué estado tú estés trabajando, es muy seguro que te pidan ciertos impuestos estatales. Por ejemplo, el más común es el impuesto sobre nómina, y también hay un impuesto que es impuesto a la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en empresas químicas o en empresas que por ejemplo se dedican a la soldadura, que cada que ellos trabajan emiten gases contaminantes al ambiente y bueno, tienen que hacer una declaración sobre este tipo de gases y pagar un impuesto. Asimismo, tenemos una declaración que se tiene que enviar al SAT, que es la declaración de actividades vulnerables según la ley de antilavado de dinero. Y yo te pregunto aquí, tú como empresa de mantenimiento, de construcción o de remodelaciones, ¿administras algún dinero, activo, bien, herramientas, maquinaria, materiales o cualquier recurso? ¿Tú administras algún recurso de tus clientes? Como por ejemplo, el cliente compra sus propios materiales, pero tú como constructor administras esos materiales. O por ejemplo, el cliente te da dinero para que tú puedas comprar ciertos materiales. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero caemos en esta declaración de las actividades vulnerables. Por ejemplo, piénsalo, si tú administras algún recurso de tus clientes y sigues instrucciones de tus clientes para llevar a cabo ciertas actividades, bueno, es muy probable que tengas que presentar esta declaración de actividades vulnerables. Y vamos a hablar de un punto importante. ¿A ti te piden cargar información en algún portal? Por ejemplo, te piden la opinión de cumplimiento positiva, te piden que subas los pagos del IMSS, del SAT, las declaraciones. Si es así, pues esta es la clave 5, los portales de información. Que si ya el SAT, el IMSS, ya te pidieron las declaraciones, que si ya hiciste todo eso del REPS, ya hiciste tu contabilidad. Pero bueno, a veces los clientes o los mismos proveedores nos piden subir información sobre nuestras declaraciones o nuestra opinión de cumplimiento para que nos puedan seguir contratando y para que nos liberen nuestros pagos. A veces también he visto que nos piden estados financieros, contratos, que si la vigencia del REPSE y las opiniones de cumplimiento positivas, pero no nada más la del SAT, sino también la del IMSS o la del Infonavit. Y aquí te pongo un ejemplo de opinión de cumplimiento positiva del IMSS. Aquí te pongo un ejemplo de opinión de cumplimiento positiva del Infonavit. Y aquí te pongo un ejemplo de opinión de cumplimiento positiva del SAT. Y si tú haces todo lo que acabamos de hablar, es decir, de las 5 claves esenciales para llevar la contabilidad de tu empresa al siguiente nivel, vas a tener luz verde. Y por luz verde es metafórico, es decir, vas a poder fluir con tu trabajo de una manera más rápida, te van a pagar, vas a evitar multas, vas a poder dormir más tranquilo. Por eso te digo que no hay ninguna clase de magia, simplemente tienes que invertir un poco de trabajo. Y en 2 días ya me dijo, sabes que ya estás actualizado, tú debes de estar tranquilo. Y sí, ya me mandó toda la información, ya pude dormir bien, porque ustedes saben que hay que estar bien con Hacienda.
Gracias, Fer, por todo lo que me has apoyado. Yo he puesto mi confianza en Fernando y la verdad que es una buena opción. Gracias, Fernando, y a todo tu equipo. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué te conectaste a esta clase? A lo mejor estabas aburrido y querías solamente pasar el tiempo, pero lo más probable es que te duele la cabeza, estás estresado porque tienes problemas con la contabilidad de tu empresa. A lo mejor tu actual contador no te está dando los resultados que tú necesitas y tú ya quieres resolver todos estos problemas que tienes con el IMSS, con el SAT. Y bueno, ya aprendiste aquí las claves más importantes para evitar multas del SAT, del IMSS o del REPSE y bajar el pago de impuestos. Pero ahora tienes dos caminos. El primer camino es seguir como siempre. Sigues haciendo tu contabilidad sin ayuda de un método comprobado que te ayude a bajar tu pago de impuestos y evitar multas del SAT y del IMSS. El segundo camino es reconocer que necesitas ayuda. Eliges un equipo de trabajo que te ayuda a alcanzar tus objetivos. Si tú eliges el camino 2, te voy a regalar una sesión de 45 minutos conmigo. Tú y yo vamos a hablar de tu empresa para diagnosticarla. En esta sesión vamos a ver a dónde está tu empresa y a dónde la podemos llevar con nuestra metodología. Te vamos a mostrar un plan de acción y una cotización para que nosotros nos hagamos cargo de tu contabilidad, de tus impuestos, del REPSE, del seguro social, de las nóminas. Si te interesa, adelante, lo llevamos a cabo. Si no te interesa, no te preocupes, es sin compromiso. La sesión de todos modos es gratis y ahí la dejamos. Pero eso sí, esta llamada no es para contadores que tienen dudas de cómo hacer su trabajo. Esta cita es para dueños de empresas que quieren un diagnóstico de su contabilidad para llevarla al siguiente nivel. Pero ojo, esta promoción solo es válida para los primeros 5 negocios en agendar. En cuanto intente agendar el sexto, bueno, ahí mi calendario se va a bloquear. Y puedes agendar tu cita conmigo de 45 minutos para hablar de tu empresa, diagnosticarla y poder ver si podemos empezar a trabajar juntos nosotros como tus contadores. Y tú, pues obviamente duermes más tranquilo. Si te gustaría agendar una cita conmigo, solamente dale clic en el botón de aquí abajo, escanea el QR o simplemente entra a camacholimon.com/cita. Así que, ¿qué esperas? Agenda tu cita ya y nos vemos dentro para diagnosticar tu empresa y ver cómo la podemos ayudar con nuestra metodología comprobada. Llevo poco más de un año con el contador Fernando Camacho. Él se encargó de resolver todas mis dudas. Mi contabilidad está al día y me mantiene informada, por lo que lo recomiendo ampliamente si se quieren facilitar la vida con el tema contable. Con Camacho Limón yo tengo la tranquilidad de no tener problemas con el SAT. Eso para mí no tiene precio, lo recomiendo 100%. Me siento tranquila de que está cubierto toda mi situación con el SAT, que todas mis declaraciones están puntuales y el costo es muy accesible, ahorrarme un poco de dinero legalmente. Claro, ellos siempre se aseguran que estemos dentro de las normas y eso a mí me da mucha tranquilidad. Con Camacho Limón no me asusta el SAT porque estoy puntual en mis declaraciones. Simplemente dale clic acá abajo,